a los nemátodos intestinales, que en general biológicamente tienen muchas características o elementos que comparten. Hoy nosotros vamos a ver a las filarias, que son otro grupo, otras especies de nemátodos, sin embargo muy distintos a los que hemos visto hasta ahora, porque en general las filarias son parásitos hemotisulares, ¿no? Generan importantes enfermedades de gran importancia en salud pública. En Bolivia no son de importancia de salud pública, más bien no tenemos transmisión de estas parasitosis en nuestro medio, excepto alguna que vamos a nombrar ahora. Sin embargo, aún esa no es una enfermedad de importancia médica, y ya vamos a ver por qué. Sin embargo, las filariasis son enfermedades de importancia médica en el mundo, son enfermedades tropicales, son enfermedades que van a causar importantes enfermedades en el hombre, ¿sí? Y principalmente en las zonas tropicales, ¿no? Están denominadas enfermedades transmitidas por vectores, ¿sí? Dentro de todas las enfermedades que hemos visto hasta ahora, esta es la enfermedad transmitida por vector, la primera enfermedad transmitida por vector. Sí, tienen como hospedadores a ciertos insectos, artrópodos, que además de ser sus hospedadores, le van a servir como vectores, ¿no? El hecho de que se transmiten por ciertos vectores hace que sean enfermedades tropicales, porque estos vectores solamente están en las zonas tropicales. Y otra característica que tienen es que son enfermedades desatendidas, son enfermedades de la pobreza, ¿no? Afectan a millones de personas, principalmente en las regiones más empobrecidas del África, de Asia. Hay también filariasis en Centroamérica y en Sudamérica, y se caracteriza por eso, ¿no? Porque son enfermedades desatendidas, enfermedades de la pobreza. Estos parásitos afectan principalmente o fundamentalmente al tejido linfático y a la piel, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles principalmente qué tejidos. Son varios parásitos, son varias especies, ¿no? En la imagen que ustedes están viendo van a poder observar, esto es lo típico que existía, probablemente ya esto ha bajado sustancialmente en los últimos años, pero que existía en algunas zonas del África donde a causa de una filaria denominada Onchocerca volvulus, muchas personas llegaban a perder la vista, ¿no? Entonces era característico, una persona ciega con un niño que le servía de lazarillo, que probablemente en el futuro también iba a ser ciego. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es una enfermedad de curso lento. Entonces, las filarias Onchocerca volvulus que afectan al globo ocular son la segunda causa de ceguera en el mundo, ¿no? Entonces, por eso son importantes. Y aquí esta otra imagen que ustedes ven son imágenes de personas africanas, son hombres negros, ¿no? Que tienen una importante afectación a nivel de los testículos, y también es causada por otra filaria. Entonces son enfermedades graves, son enfermedades desatendidas, son enfermedades tropicales transmitidas por vectores, ¿no? Y hemos dicho además que son hemotisulares, no son parásitos del tubo digestivo, son parásitos del tejido, de la sangre algunos, y del tejido linfático, ¿no? Entonces, las filarias son nemátodos, como todos los nemátodos tienen estadios larvarios, ¿no? Entonces, los estadios larvarios, uno de sus estadios larvarios se llama microfilaria, ¿no? Y esta microfilaria es muy importante porque nos va a servir al momento de realizar el diagnóstico, ¿sí? Aquí podemos ver en la imagen una microfilaria que, fíjense, tiene una vaina, ¿no? Y así es como las clasificamos inicialmente a las filarias. Aquellas que tienen vaina en su microfilaria y aquellas que, como en este caso, fíjense, no tienen vaina, ¿no? Sí, y este es un parásito adulto, ¿no? Mucho más grande, ¿no? Tegumentoso, ¿sí? Hay muchas filarias, muchas especies de filarias en la escala zoológica, ¿sí? Sin embargo, no todas afectan al hombre. Muchas especies de filarias son filarias parásitos de animales, parásitos de mamíferos, parásitos de otro tipo de animales como eh, eh, ah, anfibios, ¿sí? Entonces, varias especies que no son de importancia médica porque no parasitan al hombre, pero sí existen y parasitan a los animales. De las que parasitan al hombre y de las que son importantes para el hombre son estas, ¿no? Aquellas
que en su microfilaria tienen vaina, Buchereria bancrofti, Brugia malai, Brugia timori, Loa loa. Aquellas que en su microfilaria no tienen vaina, Oncocerca volvulus, Manzanella sardi, Manzanella perstans y Manzanella streptocerca. Estas son las especies, y habrá alguna más probablemente, pero estas son las especies que afectan al hombre, ¿sí? Ahora, todas van a tener ciclos biológicos similares, van a tener su biología similar. Sin embargo, nosotros no vamos a hablar de todas hoy. ¿Por qué? Porque primero que no están en Bolivia, y no alcanzaríamos a hablar de todas en detalle. Y segundo, pues nos vamos a centrar en Buchereria bancrofti, que es una de las más importantes y porque además está en América Latina, principalmente en Brasil y en Centroamérica. Y de las que no tienen vaina, Oncocerca volvulus, porque también está en América Latina y porque también es importante en el mundo. Vamos a tocar a Manzanella sardi un poquito porque es la única especie que se encuentra en Bolivia. Es la única especie que se encuentra en Bolivia, ¿no? Entonces vamos a ver esas principalmente. Ahora, fíjense, yo les había dicho que estos parásitos son parásitos que viven en los tejidos, en la sangre o en las vías linfáticas, ¿sí? Entonces, dependiendo del hábitat de los adultos o dependiendo del hábitat de las microfilarias, podemos tener esta clasificación. Buchereria bancrofti, en su etapa de adulto, parasita los vasos y ganglios linfáticos, y en su etapa de microfilaria, parasita la sangre periférica, ¿sí? Las microfilarias, como Oncocerca volvulus sin vaina, parasitan en su etapa adulta, en su estadio adulto, parasitan el tejido celular subcutáneo, y en su estadio de microfilaria también parasitan el tejido celular subcutáneo. Fíjense, esta no parasita la sangre. Eso es muy importante saber porque al momento de realizar el diagnóstico, esto nos va a orientar a qué muestra y de dónde tomar esta muestra, ¿sí? Entonces, esto que ustedes están viendo, no necesitan copiarlo ni nada porque lo tienen en el texto que está escrito por el doctor Martínez en el año 2011, escribió, y de hecho yo he revisado hoy día el texto y el texto está completamente actualizado, no tiene ningún cambio que sea necesario, no necesita ningún cambio en general. Sí, entonces va a ser el texto base y esta tabla está en este texto, ¿sí? Entonces, los adultos pueden tener un hábitat y las microfilarias pueden tener otro hábitat, ¿sí? Como les decía, dependiendo de que tenga o no tenga vaina la microfilaria, se las va a clasificar. Fíjense, aquí está Buchereria bancrofti con vaina, Brugia malai, Loa loa, y aquí están las que no tienen vaina y de las que tienen importancia médica para nosotros porque tenemos en esta parte del mundo Oncocerca volvulus, Manzanella sardi, ¿sí? Ahora, no vamos a entrar en este detalle, ¿no? Pero por ejemplo, para hacer el diagnóstico se lo realiza con las microfilarias. El diagnóstico se realiza observando microfilarias. Y para diferenciar de una especie a otra especie, se ve la estructura de la vaina, pero también se ve la parte caudal del parásito y se observa si en la parte caudal hay núcleos, como ustedes pueden ver aquí, o no hay núcleos, ¿no? Entonces, esto va a depender de cada especie. Nosotros no entramos en ese detalle porque, bueno, no, en general no entramos en detalle de cada uno de ellos. Sin embargo, es importante de esta imagen que sepan que la microfilaria es la forma biológica que nos sirve para realizar el diagnóstico, ¿sí? Hemos dicho que son enfermedades transmitidas por vectores, ¿sí? Los vectores, ya ustedes han visto en el primer rote, son artrópodos, que pueden ser principalmente insectos, no solo son insectos, pueden haber otro tipo de vectores que no entran dentro de la clasificación de los insectos, pero siempre son animales invertebrados, eso sí, ¿sí? Entonces, que tienen la característica de favorecer el desarrollo del parásito, los vectores biológicos favorecen el desarrollo del parásito, promoviendo a que éste se multiplique dentro del vector o cambie de estadio dentro del vector. Una característica importante de los nemátodos, de las filarias, es que son enfermedades transmitidas por vectores, tienen vectores biológicos, sin embargo, dentro del vector biológico el parásito no se multiplica, simplemente cambia de un estadio a otro. Ya vamos a ver cuáles cambios ocurren dentro del vector, pero dentro de estos vectores el parásito no logra multiplicarse porque igual que con todos los nemátodos que hemos visto hasta ahora, ¿no?
que los que hemos visto hasta ahora, ninguno de los nemátodos se multiplica, o sea, aumenta en número en su estadio larvario. La única forma de reproducción de los nemátodos es la reproducción sexual, ¿no? Subsecuente a la cópula, porque recuerden que estos tienen hembra y tienen macho, por lo tanto hay cópula, hay reproducción sexual, la hembra tiene una bolsa que se llama espermateca, donde alberga el esperma y a partir de esta fecunda sus huevos, ¿no? Entonces es la única forma de reproducción de los nemátodos. Ellos no se multiplican en sus estadios inmaduros, ¿sí? Por lo tanto, son los estadios inmaduros los que están en los vectores y por lo tanto no se multiplican en sus estadios inmaduros, ¿sí? ¿Sí? Entonces, bien, entonces, fíjense, hay diferentes especies de insectos para este caso que son vectores de las filarias. En el caso de Buchereria bancrofti, ¿sí? Están anófeles, culex y aedes. A estos en general el nombre común que reciben estos insectos es el nombre de mosquito, ¿sí? Y el nombre común que reciben en las áreas, en las zonas tropicales también lo denominan zancudo. Muchos de ustedes probablemente conocen estos insectos, probablemente algunos lo han visto en la tele a Aedes aegypti, que también es vector del dengue, y se caracterizan porque tienen una cabeza provista de un aparato que les sirve para comer, y este aparato que les sirve para comer es largo, ¿sí? Tiene una probóscide que es larga, ¿sí? Oncocerca volvulus, en cambio, su vector son varias especies del género Simulium, ¿sí? El género Simulium normalmente se conoce con el nombre de marihuí. No son mosquitos, no son zancudos, son moscas, otro tipo de insectos, sí, otro tipo de díptero. Estas moscas son pequeñas y tienen un aparato picador, una probóscide muy corta, ¿sí? Manzonella osardi y Manzonella perstans se transmiten a través de diferentes especies de insectos del género culicoide, ¿no? Y también del género Simulium, ¿no? Y en el género culicoide comúnmente se lo conocen a los insectos como polvorín, ¿sí? También son moscas pequeñitas, ¿sí? Y también tienen una característica de tener un aparato picador corto, ¿sí? Bien, ahí está, ¿sí? Estas son las moscas, fíjense, estos son los simúlidos, ¿sí? Son unas moscas amarillas, los que alguna vez han ido a una zona tropical, a Caranavi, a Coroico, a Curipata, se acercan al río, y cerca al río y al final más o menos del el momento de las 4 o 5 de la tarde abundan estos insectos, que son las moscas amarillas, que dejan una lesión roja cuando pican y se extiende, ¿sí? ¿No? Se hace muy eritematosa, ¿sí? Y estos son los polvorines, ¿no? Son moscas pequeñitas, ¿sí? Por eso se llaman polvorines, ¿no? La característica de todos es que es que son hematófagos, ¿sí? Este es Aedes aegypti. Este es Aedes aegypti, ¿sí? También este es un mosquito, ¿sí? Este es el mosquito que transmite el dengue, pero varias especies de Aedes pueden ser transmisoras de las filarias, ¿sí? Eso también ustedes lo tienen en su texto, ¿sí? Pero es muy interesante poner este cuadro o este esquema, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general todas las filarias van a tener el ciclo biológico similar. ¿Qué va a cambiar de una a otra? Principalmente el hábitat del parásito adulto y el hábitat de la microfilaria, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí está el parásito adulto, ¿no? Dice, en diferentes tejidos según la especie. Recordemos, en Buchereria bancrofti estaban a nivel de los ganglios linfáticos, a nivel de las vías linfáticas, ¿sí? Y en el caso de Oncocerca volvulus estaban al nivel del tejido celular subcutáneo. Dice las hembras ovovivíparas. ¿Qué quiere decir que son ovovivíparas? Que las hembras sí tienen huevos en su útero, ¿sí? Estos huevos están fecundados después de la cópula por el macho, ¿sí? Sin embargo, no oviponen, como lo que ocurría con los geomintos y con enterobios, con los que hemos visto hasta ahora que sí oviponían. En el caso de estas hembras, las larvas van a ser liberadas en el mismo útero, y las hembras lo que depositan en su hábitat sí son las microfilarias. Por lo tanto, no ponen huevos, depositan a las microfilarias,
que es el primer estadio larvario de de las filarias. Estas microfilarias, dependiendo, ¿no? Dice, en su hábitat, en el caso de Onchocerca volvulus, ¿no? Manzonella streptocerca, las microfilarias van a estar en la piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque el parásito adulto vive en el tejido celular subcutáneo. Denme un momentito, por favor. Estoy en clases. Sí, perdón. Entonces, estas microfilarias viven en el tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Las hembras y los machos. Por lo tanto, las microfilarias se van a encontrar a nivel también del tejido celular subcutáneo. En cambio, las microfilarias aquí hay una, bueno, dice, no, está bien, todas las especies excepto Onchocerca volvulus, todas las demás especies, ¿no? Van a tener a sus microfilarias en la sangre periférica, ¿sí? En la sangre periférica. ¿Cómo llegan desde su hábitat? A través de las vías linfáticas, se conectan por a las vías sanguíneas y llegan a la sangre periférica, ¿sí? Entonces, los insectos, los vectores, al picar, ya sea porque necesitan comer sangre, ya sea directamente del torrente sanguíneo o al atravesar el tejido subcutáneo, van a infectarse con las microfilarias. Por lo tanto, la forma infectante para los insectos es la microfilaria. ¿Sí? Para los vectores es la microfilaria. Las microfilarias pasan a la musculatura del tórax del insecto, ¿sí? Ingresan, pasan a su estómago, de su estómago atraviesan hacia la musculatura del tórax, donde se van a transformar en larvas rhabditoides 1, 2 y finalmente en larvas filariformes metacíclicas. ¿Sí? Entonces, fíjense, el parásito no se multiplica en su hospedador intermediario en el vector, solamente se transforma. Si entran 10 microfilarias, van a terminar 10 larvas filariformes metacíclicas, ¿sí? No se multiplican, ¿sí? Estas larvas filariformes metacíclicas, ¿no? Por la linfa que tienen los insectos, van a migrar hacia sus piezas bucales, ¿sí? Hacia sus glándulas salivales y van a permanecer ahí hasta que este insecto necesite nuevamente alimentarse. Y cuando necesite nuevamente alimentarse, va a picar y al picar va a inocular a las larvas filariformes metacíclicas, ¿sí? Y estas son las formas infectantes para el hombre. Ojo, estamos hablando de las filarias de importancia médica, ¿sí? Entonces, estos insectos pican al hombre y le infectan. ¿Cuál sería el mecanismo de infección para el hombre? La inoculación de larvas filariformes metacíclicas a través de la picadura de un vector, ¿sí? Por la vía transcutánea, lógicamente, ¿no? Porque las picaduras de los vectores siempre son por las vías transcutáneas, por la vía transcutánea, ¿sí? Así se infecta el hombre. ¿Y cómo se infecta el insecto? Vamos un poco atrás, ¿no? Hemos dicho que el insecto se infecta por comer sangre o al momento de alimentarse, ¿sí? Se van a infectar con las microfilarias, ¿sí? Ojo con esto, y esto es muy, muy importante que diferencien de los geohelmintos que hemos visto hasta ahora. Los geohelmintos tenían ciclos monoxenos, ¿sí? Por lo tanto, eran parásitos que necesitaban de una sola especie para desarrollar o para completar su desarrollo, ¿sí? En cambio, las filarias son nemátodos de ciclo heteroxeno, porque necesitan sí o sí, en este caso del hombre, que se hospeda, estamos hablando de las filarias del hombre, pero hay filarias que parasitan a los animales y necesitan del vector, sí, del vector, para desarrollar otra parte de su ciclo. Si uno de los dos faltara, el ciclo biológico del parásito no se puede completar, ¿sí? Por lo tanto, el hombre, para el caso nuestro, es el hospedador definitivo porque alberga los parásitos adultos, ya sea en el tejido celular subcutáneo, en las vías linfáticas, en los ganglios linfáticos, y el vector es el hospedador intermediario porque alberga las formas larvarias. ¿Qué formas larvarias? Larva rhabditoide 1, larva rhabditoide 2, hasta desarrollar la larva filariforme metacíclica, que es la forma infectante para el hombre. Una vez que se inocula esta larva filariforme metacíclica al hombre, a través de la picadura del vector, los parásitos llegan a su hábitat, ¿no? Ya sea
tejido celular subcutáneo, para este caso, vías linfáticas, para el caso de Buchereria bancrofti, ¿sí? Y en su hábitat mudan a larva 4, a larva 5, que también son filariformes, alcanzan el estadio adulto. Recuerden que la larva 5 ya no muda, simplemente madura en estadio adulto, se convierte en hembra o en macho, ¿sí? Desarrollan sus aparatos reproductores, y una vez que están desarrollado el aparato reproductor, la hembra es fecundada por el macho y reinicia el ciclo, ¿sí? Entonces, todas las filarias cumplen este ciclo biológico, ¿sí? Bien, algunas filarias, bueno, las filarias, hemos dicho hasta ahora, hemos hablado de las filarias como un conjunto de nemátodos, ¿no? Hemotisulares transmitidos por vectores, y así como tenían diferencias en su ciclo biológico, la mayor diferencia en estos parásitos radica en el hecho de que pueden provocar una variedad grande de cuadros clínicos, ¿sí? No todas provocan lo mismo. En general, una enfermedad provocada por una filaria se llama filariasis, pero hay diferentes diferentes denominaciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Buchereria bancrofti, recordemos que vive principalmente en el tejido, en los ganglios linfáticos, en los nódulos linfáticos, por lo tanto va a provocar daño a este nivel, ¿no? Adenolinfangitis, linfedema, luego va a provocar problemas a nivel de la piel. Vamos a ver enseguida más detalladamente esto, ¿sí? Y así, cada una de estas especies va a provocar o va a afectar diferente tejido y por lo tanto va a provocar un diferente cuadro clínico. Vamos a ver esto en más detalle ahora, ¿sí? Bien, entonces empecemos con este parásito que es Buchereria que es Onchocerca volvulus, ¿sí? Onchocerca volvulus es una filaria, es importante en medicina porque causa ceguera, ¿no? La llamada ceguera de los ríos, ya vamos a ver enseguida por qué, ¿sí? Es transmitida por un simúlido, un insecto, una mosca pequeña, que alberga en sus glándulas salivares a la larva 3 metacíclica filariforme. Este es inoculado, hemos dicho, en la piel, ¿no? No necesita pasar a la sangre, directamente de la piel, ¿no? Como tiene una probóscide pequeñita, directamente de la piel, esta va a madurar a larva 3, de larva 3 a larva 4, de larva 4 a larva 5 y de larva 5 a un parásito adulto, ¿sí? Un parásito adulto que que se van a diferenciar en hembras y en machos, ¿sí? Van a madurar y el macho va a fecundar a la hembra, ¿sí? La característica de Onchocerca volvulus es que el macho puede medir unos pocos centímetros, ¿no? Aproximadamente unos 2 hasta 5 centímetros, como lo ven aquí, y en cambio la hembra llega a medir hasta 50 centímetros. ¿Por qué es importante saber esto? Recuerden que este parásito está en el tejido celular subcutáneo. La hembra se enrolla y puede provocar en el tejido celular subcutáneo unos nódulos subcutáneos. ¿Provocados por qué? Porque la hembra es grande, ¿sí? Entonces, pueden vivir ahí durante muchos años, aproximadamente 10 años pueden estar en el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Las hembras fecundadas van a depositar en el tejido celular subcutáneo a las larvas, estas microfilarias, que miden alrededor de 250 micrómetros. Estas microfilarias no tienen vaina. Onchocerca volvulus, en su forma de microfilaria, no tienen vaina, ¿sí? Estas microfilarias van a estar en el tejido celular subcutáneo y van a migrar, ¿no? Por el tejido celular subcutáneo a otros lugares de la piel, ¿sí? Pero desde ahí también pueden llegar a las vías linfáticas, y de las vías linfáticas pueden llegar a diferentes lugares, y el lugar más importante por lo que ocasiona es el globo ocular, ¿no? El globo ocular va a llegar por la vía linfática, ¿sí? Entonces, las microfilarias, al migrar por la piel o al migrar por las vías linfáticas hacia el globo ocular, van a ir segregando ciertas sustancias, ¿no? Que le van a permitir migrar, y esto va a estar determinando sus acciones patógenas que vamos a ver enseguida,
¿sí? Entonces, como está en el tejido celular subcutáneo, viene el insecto, come, ¿no? Al comer atraviesa el tejido subcutáneo, ¿no? Y al atravesar el tejido subcutáneo succiona sangre, pero a la vez succiona a las microfilarias, ¿sí? Estas microfilarias, hemos dicho, llegan al abdomen del insecto, ¿no? Del simúlido, se transforman en larva 1, larva 2 y finalmente una larva 3 que es filariforme, que va a ir hacia las glándulas salivares y este es el ciclo biológico de Oncocerca volvulus, ¿sí? El problema de Oncocerca volvulus es más que el parásito adulto. Fíjense, esto se llama, esta es la formación que les decía, el nódulo formado por el parásito adulto, la hembra principalmente de Oncocerca volvulus forma estos nódulos subcutáneos. Sin embargo, estos nódulos subcutáneos no son dolorosos, son molestos porque, ¿no? Porque son grandes, porque se palpan, se pueden ver a simple vista, donde aparecen principalmente en la espalda, en la escápula, en la cabeza, sí, en estos lugares aparecen principalmente. Es simplemente la presencia de la hembra, pues también está el macho, pero es la hembra la que es grande, la que va a formar este nódulo que se denomina oncocercoma, ¿no? Oncocercoma. Es un nódulo grande provocado por los parásitos adultos enrollados, ¿no? Ahora, estos oncocercomas pueden provocar un poco de prurito alrededor, sí, pero dolor y otras cosas no van a provocar. El principal daño está provocada por las microfilarias. Recuerden, aquí está el parásito adulto, esta elimina microfilarias en la piel y esas microfilarias van a ir migrando por todo el tejido celular subcutáneo y esa migración va a generar una acción traumática, sí, traumática porque el parásito está lesionando el tejido con su cuerpo, migrando 250 micrómetros, es un parásito relativamente grande, sí, pero su principal mecanismo de acción patógena es la acción tóxica, proinflamatoria, inmunoalergénica. Tóxica, ¿por qué? Porque para poder migrar y atravesar el tejido celular subcutáneo, el parásito libera ciertas sustancias que le permiten moverse. Estas sustancias son tóxicas y estas sustancias son las que van a desencadenar un proceso inflamatorio importante y además una reacción inmunoalergénica, ¿sí? Entonces, el mayor daño está causado por las microfilarias. El problema es que si solo fuera en la piel, terminaría siendo solo un problema estético. Fíjense cómo causa este tipo, ¿no? Causa abundante prurito, mucho prurito, ¿sí? Por la acción inmunoalergénica, ¿sí? La famosa piel de leopardo que estamos viendo aquí, hay una alteración de la pigmentación de la piel, ¿no? La piel se hace gruesa, se hace rugosa, ¿no? Hay una queratitis, ¿no? Y por lo tanto se arruga y escuece, hay bastante prurito, ¿no? Cambia de color, se hacen hiperpigmentadas o hipopigmentadas, ¿sí? El problema de la piel es estético, hay prurito, sí, y puede también en casos avanzados haber dolor y por las lesiones que se causan por el prurito pueden haber sobreinfecciones. El problema mayor de este parásito es el hecho de que la misma acción traumática, la misma acción tóxica y la misma acción proinflamatoria la van a generar cuando lleguen al globo ocular, ¿sí? Cuando lleguen al globo ocular. Estos son los famosos oncocercomas, fíjense a nivel de la cabeza, ¿no? Cuello, aquí está a nivel de la cadera, ¿sí? Se ven, son visibles, pero hay prurito, dolor no causan, estéticamente molestan, ¿sí? El problema es aquí. El problema es que una larva de 250 micrómetros atravesando por un tejido noble, ¿sí? Como es el caso del globo ocular, esa larva va a ejercer una acción tóxica, una acción proinflamatoria, ¿sí? Entonces va a haber un daño a nivel del tejido, ¿no? Por la reacción, por el proceso inflamatorio, principalmente por el proceso inflamatorio, y a este cuadro le llamamos oncooftalmia. Onco, porque viene de la oncocercosis y está afectando al globo ocular,
¿no? ¿Cómo se manifiesta? Es que inicialmente no hay ceguera, ¿no? La manifestación inicial es que va a haber pérdida de agudeza visual, porque está dañando no solamente la cámara anterior, la córnea, ¿no? Sino también daña al nervio óptico, ¿sí? Va a haber una pérdida de agudeza visual, va a haber un tejido hiperqueratósico, producto del proceso inflamatorio, sí, que provoca que haya acumulación de tejido, ¿no? Y finalmente va a terminar en la ceguera, ¿no? Entonces, estas alteraciones de color de la córnea, en la parte anterior del ojo, a nivel de la córnea, se observan como una capa gruesa blanquecina, ¿sí? Y finalmente termina perdiendo la vista la persona. El problema es que a pesar de que nosotros tratemos y hagamos un tratamiento y eliminamos al parásito, esto es irreversible. Esta ceguera es irreversible. Ahora, ¿sí? ¿Por qué le llaman ceguera de los ríos? ¿Por qué le llaman ceguera de los ríos? Inicialmente se veía que las personas que vivían cerca de los ríos eran las que empezaban eran las que normalmente desarrollaban este problema, ¿sí? Y está asociado al hecho de que el simúlido, que es el vector de este parásito, está pues tiene sus criaderos principalmente en las orillas de los ríos. Entonces la gente construye sus casitas cerca del río. ¿Por qué? Porque es donde encuentra agua, donde puede ir a bañarse, donde puede ir a lavar su ropa, etcétera. Entonces, donde hay agua y vida, construyen sus casas, forman sus comunidades y por lo tanto empieza a haber transmisión de esta parasitosis, ¿no? Sin embargo, no es exclusiva de personas que viven cerca del río. Le han dado este nombre por esta circunstancia epidemiológica principalmente, ¿sí? Ahora, el problema es que el simúlido es un insecto que pica indistintamente de su horario, o sea, tiene una preferencia por comer, es indistinta, o sea, puede picar de día, la gente va, se baña, está lavando ropa, los niños van a jugar al río y por lo tanto es ahí donde se exponen a las picaduras de estos insectos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la oncocercosis? ¿No? Recordemos que el parásito está en el tejido celular subcutáneo. El parásito adulto principalmente lo encontramos a nivel de la escápula, a nivel de la espalda, a nivel del tronco, a nivel de la cabeza. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar a las microfilarias, porque les había dicho al principio que la microfilaria es la que nos permite hacer el diagnóstico. La vamos a buscar también en estas regiones, ¿no? No sabemos exactamente en qué parte de la piel van a estar las microfilarias, porque estas son muy pequeñas para poder detectarlas, ¿no? Entonces, buscamos en estos lugares. ¿Y qué hacemos? Hacemos un pequeño corte, podemos utilizar un bisturí. No es una biopsia como tal, ¿no? Pero es una microbiopsia porque no sacamos todo el tejido. Lo que hacemos es lesionar un poco el tejido celular subcutáneo y recoger este tejido lesionado a un portaobjetos. ¿Dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver con solución fisiológica y lo vamos a vamos a esperar encontrar a las microfilarias que van a estar en movimiento, ¿no? Entonces, con la ayuda de un bisturí, rompemos un poco la piel, ¿no? Y con la ayuda de una aguja, absorbemos ese líquido que puede salir del tejido celular subcutáneo, lo ponemos entre un portaobjetos y un cubreobjetos, y con el microscopio observamos la presencia de microfilarias sin vaina, ¿sí? Sin vaina. Entonces, también se podría hacer el diagnóstico utilizando pruebas serológicas, aunque no son fácilmente disponibles, ¿no? Y por eso es que, bueno, en las zonas endémicas las pueden utilizar, ¿sí? Las zonas endémicas de este parásito son las zonas tropicales, ¿no? No estoy segura si aún es este número, pero por lo menos hasta hace unos pocos años eran 37 países los afectados por esta parasitosis, millones de personas que viven en zonas de alto riesgo. Hemos dicho que es la segunda causa de muerte, de ceguera en algunos países de África, en países tropicales, ¿no? Y
está en toda la región del África subsahariana, ¿no? La África tropical. Esta parte de América también está afectada, Centroamérica, ¿no? Hay en Venezuela, hay en Brasil, hay en otros países, Surinam, ¿sí? Y Colombia era uno de los países que tenía también oncocercosis en América Latina. Sin embargo, Colombia hace unos años se ha certificado como libre de oncocercosis gracias a una estrategia que se ha implementado a nivel mundial, que es la estrategia que está luchando muy efectivamente contra esta parasitos. Ya vamos a ver cuál es cuando hablemos de control, ¿sí? Entonces, hablamos ya de la filariasis por Buchereria bancrofti, ¿sí? La Buchereria bancrofti, hemos dicho, la hembra mide aproximadamente entre 8 a 10 centímetros, el macho es un poco más pequeño, ¿no? Aquí se ven grandes, pero en realidad este mide como 4 centímetros, la hembra mide como 8 centímetros, son mucho más pequeños que Oncocerca volvulus, ¿sí? Los adultos viven en las vías linfáticas, ¿sí? Alrededor de 5 a 10 años pueden permanecer ahí, ¿no? Estas permanecen enrolladas en las vías linfáticas, donde van también a liberar a las microfilarias. Estas microfilarias son unas microfilarias envainadas, tienen una vaina, nos sirve para reconocer esa vaina, ¿sí? Y una vez que depositan sus microfilarias a nivel de las vías linfáticas, estas pasan a la sangre, ¿sí? Y de la sangre son recogidas por el vector. Los mosquitos, hemos dicho Aedes, Culex, Anófeles, son sus vectores, pican y al picar llegan directamente a comer sangre de los capilares, porque ellos tienen una probóscide larga, y al comer sangre directamente de los capilares se van a infectar con la microfilaria de Buchereria bancrofti, ¿sí? Entonces, lo mismo llega al tórax, a su musculatura, se convierte en larva 1, en larva 2 y finalmente en una larva 3 filariforme metacíclica, que es la forma infectante para el hombre y va a ser inoculada al momento de que el insecto infectado se alimente del hombre e inocule su saliva y junto con su saliva inocule a la larva filariforme metacíclica, ¿sí? Esta larva va a migrar hasta su hábitat, que son las vías y vasos linfáticos, y ahí es donde va a desarrollar el parásito, la larva 4, la larva 5 y finalmente el parásito adulto y la hembra y el macho, ¿sí? Entonces, los adultos están en los vasos linfáticos, con menos frecuencia pueden estar en los ganglios linfáticos, ¿no? Principalmente en los vasos linfáticos de la región inguinal y a nivel del cordón espermático, en el caso de los hombres, ¿no? A este nivel, hemos dicho, pueden vivir muchos años, ¿sí? El problema y la acción patógena de estos parásitos está relacionada a la presencia del parásito adulto en las vías linfáticas, ¿no? Recordemos, en Oncocerca volvulus hemos dicho, el parásito adulto forma oncocercomas, pero no son lo más dañino que hay del parásito. El problema mayor está relacionado a las microfilarias. En el caso de Buchereria bancrofti, el problema está relacionado al parásito adulto, ¿sí? Principalmente porque genera una acción mecánica obstructiva, y esta acción mecánica obstructiva va a empezar a generar la retención de linfa y líquidos a nivel de las vías linfáticas, y esto va a provocar que finalmente no se llene de líquido del escroto, forme este tipo de edema a nivel de los miembros inferiores, ¿sí? No solamente hay la presencia de acción mecánica obstructiva por la presencia del parásito adulto, sino la presencia del parásito adulto, ¿sí? Y también el hecho de que están liberando microfilarias constantemente desencadena una reacción inflamatoria local. O sea, el problema no es solo la obstrucción, sino que este problema inflamatorio local se va a desencadenar en un tiempo, obviamente no en una fase aguda, pero sí en un largo tiempo, va a provocar que haya una reacción granulomatosa. Y esta reacción granulomatosa, a su vez, va a provocar que haya fibrosis, ¿no? Que va a estar contribuida además por las sustancias tóxicas que genera el parásito,
Entonces hay una acción tóxica, una acción proinflamatoria, hay una acción mecánica obstructiva, también hay acción inmunoalergénica, ¿sí? Entonces, las microfilarias contribuyen, pero contribuyen poco a este proceso inflamatorio. El problema mayor está relacionado a la presencia del parásito adulto. ¿Sí? Entonces, esta acción mecánica obstructiva genera que la obstrucción de la circulación en las vías linfáticas, lo que provoca que se vaya reteniendo linfa. Esta linfa va a provocar que haya linfectasia, ¿no? Y que a nivel distal, principalmente a nivel de los miembros inferiores. Recordemos que los parásitos están en los vasos inguinales, ¿sí? Entonces, como las otras parasitosis, esto no va a ocurrir, sino que después de varios años, ¿no? Entonces hay una fibrosis linfática y en una fase aguda puede haber un poco de dolor a nivel de los vasos linfáticos, a nivel de los ganglios linfáticos, el dolor es a la palpación, ¿no? Y aunque las infecciones pueden ser asintomáticas, ¿no? Lo que sí puede haber, y es muy importante saberlo, es que puede haber eosinofilia. En todas las filariasis, una característica importante es la eosinofilia, ¿sí? Entonces, a pesar de que no haya estos cuadros así, esto se llama elefantiasis, ¿no? Entonces, estos cuadros así de retención importante de linfa, antes de que aparezca esto, van a ver, puede ser asintomática, pero lo que sí va a haber es eosinofilia, una eosinofilia muy elevada, ¿sí? Hemos dicho que hay formas subclínicas, de hecho, una mayoría de los casos pueden ser subclínicos o pueden ser asintomáticos, ¿no? En el caso también de esta parasitosis puede haber lesión a nivel de la piel, o sea, puede haber un tipo de urticaria o alergia a nivel cutáneo, ¿sí? Hay adenopatía dolorosa, lógicamente, ¿no? Por la presencia del parásito a nivel de los ganglios inguinales, pero también puede ser a nivel de los ganglios axilares, con menos frecuencia, pero puede haber a este nivel también. Y las formas más avanzadas, las formas más crónicas y las menos frecuentes, pero sí las más graves, van a ser este tipo de cuadros que van a llevar esto se llama elefantiasis, ¿no? La buchereriosis provoca la elefantiasis linfática, ¿sí? Puede haber fiebre en una fase inicial, puede haber cuadros febriles, ¿no? O sea, no esporádicos también en una fase crónica, ¿sí? Eh, como les decía, estos cuadros solamente se van a presentar en cuadros crónicos, ¿no? Después de que pasan muchos años. Y lógicamente depende también de la carga de parásitos, y la carga de parásitos una alta carga parasitaria va a estar presente en personas que viven en zonas endémicas, ¿sí? Um, ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Aquí vemos ¿no? Otras imágenes, ¿no? Recordemos que a nivel en los varones puede haber lo que llamamos quilicele, hidrocele, la retención del líquido a nivel del escroto, ¿sí? Y el quilicele es porque no es solamente líquido, es un líquido con grasa, ¿no? Entonces puede haber normalmente la afectación es unilateral, pero puede haber una afectación bilateral cuando hay este cuadro de elefantiasis, ¿sí? La buchereriosis, está hablando de la filariasis linfática causada por Buchereria bancrofti, porque, ojo, hay otros que pueden causar cuadros similares, pero la buchereriosis va a estar en todas las zonas tropicales, ¿no? África, Asia, y en América, un país donde hay bastante es en Brasil, ¿sí? También hay en Centroamérica, sí, pero en Brasil es un país con el que tenemos mucha frontera, y por lo tanto pues, tenemos siempre que tener presente que personas que van de Brasil y vuelven, o personas que vienen de Brasil a nuestro territorio, pueden venir con este tipo de infecciones, ¿sí? Luego tenemos, no es de gran importancia, pero les muestro esto por lo siguiente. Loaloa es otra filaria, ¿sí? Afecta también al globo ocular, pero ojo, fíjense, este es el gusano adulto,
no es la microfilaria. Y les muestro esto porque muchas veces piensan que es, cuando ven esto en el internet dicen la oncocercosis. No, en Oncocerca volvulus las microfilarias miden alrededor de 250 a 300 micrómetros y no se las ve a simple vista. El problema es que esas microfilarias dañan el tejido del globo ocular. En el caso de Loa sí se localiza a nivel del globo ocular y se lo puede ver, ¿no? Entonces provoca puede provocar nódulos a nivel de la conjuntiva, puede provocar edema palpebral, ¿no? Puede provocar, también puede haber afectación a otros niveles, por ejemplo, corazón, riñón, sistema nervioso central, ¿sí? No lo hablamos mucho porque en general no hay en América, ¿no? Pero sí hay en África, ¿sí? En el caso de Buchereia bancrofti, hemos dicho que este parásito está en la sangre, por lo tanto, al estar en la sangre, nosotros vamos a buscar al parásito a través de exámenes sanguíneos. Los que sirven muy bien, frotis y gota gruesa, este es el frotis, esta es la gota gruesa. Recuerden, la gota gruesa es de concentración, los parásitos son grandes, por lo tanto se los puede ver. Y Buchereia bancrofti la vamos a identificar por la presencia de su vaina. Ojo, es la única especie de filaria que tiene una microfilaria envainada en América. Después, en América, en general, todas las demás especies no tienen vaina, ¿sí? Y esta es otra, fíjense, esta es Manzonella, ¿sí? Esta es Manzonella perstans, es una microfilaria también, pero no tiene vaina, entonces la he puesto aquí para que comparen, ¿sí? Las medidas de control, ¿sí? Las medidas de control para las filariasis son enfermedades desatendidas, son enfermedades de la pobreza, son enfermedades transmitidas por vectores, son difíciles de controlar. Sin embargo, la principal medida de control para esta parasitosis y la ha recomendado la Organización Mundial de la Salud y con la que se ha venido combatiendo desde hace 20 años esta parasitosis es la desparasitación masiva o el tratamiento en masas para la filariasis, ¿sí? ¿Y con qué medicamento se hace la desparasitación masiva? Se hace la desparasitación masiva con la famosa ivermectina, ¿no? Hace un mes, un mes y medio más o menos, no, tal vez más, ya 2 meses debe ser, que salió el hecho de que habían encontrado que la ivermectina tenía una actividad antiviral sobre SARS-CoV-2 en laboratorio, ¿no? Tenía una importante actividad antiviral. Y muchas personas probablemente sin conocer decían, pero ¿cómo van a tomar medicamentos para perros o medicamentos para animales? Porque la ivermectina se utiliza para los animales. Efectivamente, la ivermectina se utiliza para los animales. Es un antiparasitario que se utiliza para el ganado, se utiliza para los animales domésticos. Sin embargo, es un excelente antiparasitario contra filarias y contra varios otros parásitos, ¿sí? Entonces, desde hace más de 20 años es que se utiliza para la desparasitación masiva y de hecho, sus descubridores, ¿no? Sus descubridores, porque son dos, uno el que ha descubierto la fórmula y después el otro el que la ha mejorado en el laboratorio, han recibido el premio Nobel hace unos años, ¿no? Entonces, la ivermectina es un excelente antiparasitario. Y el tratamiento con ivermectina, fíjese, para la filariasis linfática, o sea, para Buchereria bancrofti, se utiliza ivermectina 150 microgramos por kilogramo de peso, dosis única, ¿no? Y esto en África además se acompaña de albendazol y debe ser anual, al menos durante 5 años. Ojo, la desparasitación masiva es una medida de control para los nematodos, pero no puede ser un año sí, al otro año no, mejor 2 años después otra vez empiezo. Tiene que ser, si vas a empezar un programa de desparasitación masiva, tienes que garantizar que tienes los medicamentos, que tienes la logística y que tienes la intención de hacerlo por un tiempo prolongado. Dicen el resto del mundo, ¿no? Se utiliza la ivermectina a 6 miligramos kilogramo peso dosis única, más albendazol, 200 miligramos dosis única también, y al menos dice durante 5 años, ¿no? Entonces es una menor cantidad de ivermectina, ¿sí? Esto es en el caso de la bucheleriosis, y en el caso de la oncocercosis
se utiliza solo ivermectina, ¿sí? La ivermectina, ¿qué es lo que hace? Mata a las microfilarias, por lo tanto, las personas infectadas van a seguir teniendo microfilarias en su sangre, pero la ivermectina lo va a eliminar. Por eso es que, fíjense, en África, para la oncocercosis recomiendan durante 15 años la aplicación de ivermectina. ¿Sí? Y en el resto del mundo dice hasta que la transmisión sea interrumpida. Y así es como Colombia ha eliminado la transmisión de oncocercosis en su territorio, aplicando ivermectina, 150 microgramos por kilogramo durante cada año, durante aproximadamente, creo que lo ha hecho durante 5 años, y ellos han logrado erradicar la transmisión de oncocercosis de su territorio, ¿sí? Pero ya les digo, tiene que ser un procedimiento sistemático, ¿sí? Entonces, esta es la medida de control más importante para ambas filariasis, tanto para la buchereriosis o filariasis linfática como para la oncocercosis. Y esto es realmente, ¿por qué le han dado el premio Nobel a la persona que ha formulado la ivermectina? Es justamente porque gracias a la ivermectina han habido muchos países que han reducido la transmisión de oncocercosis y se ha podido prevenir que muchas personas terminen ciegas a causa de este parásito, ¿sí? O que además de que es una medida de control que elimina microfilarias y obviamente reduce corta la cadena de transmisión, además al reducir a las microfilarias en el caso de la oncocercosis, ¿sí? Le previene a que la persona infectada tenga microfilarias y esas microfilarias dañen no solamente la piel, sino también el globo ocular. ¿Sí? Y justamente, ¿no? Fíjense, 25 años, esto ya hace tiempo, ya debe ser esta imagen debe ser de hace unos 8 años, ¿sí? Entonces, fíjense, para entonces ya se decía 25 años de Mectizan. No es Mentizan, por si acaso, es Mectizan, es el nombre comercial de la ivermectina, ¿no? Y esperemos que en unos años, gracias a esta estrategia, dejemos de ver estos cuadros lamentables de personas ciegas con sus lazarillos. Y yo siempre me acuerdo de mi profesor que decía, este niño hoy es el lazarillo de este ciego y probablemente en unos años este niño también se volvió ciego, ¿sí? Porque la transmisión es tan intensa que pues te están reinfectando constantemente. O sea, ¿de qué depende? De la exposición a los insectos, ¿sí? Otras medidas de control para el caso, por ejemplo, de la buchereriosis es la utilización de mosquiteros impregnados con insecticidas. ¿Por qué para el caso de la buchereriosis o filariasis linfática? Porque los insectos pican de noche, los mosquitos como los culex, los anófeles, pican de noche. Entonces, como pican de noche, la gente mientras duerme es donde le pican y obviamente le infectan los insectos. Entonces, puede generar una barrera hombre-vector y esa barrera hombre-vector puede ser las mallas milimétricas, los mosquiteros impregnados con insecticidas. Sí, impregnados con insecticidas porque, ojo, sí, eso además va a evitar, ¿no? El insecto entra en contacto con la malla y el insecto se muere por el contacto con el insecticida, ¿sí? Eh, no sirve bueno, no sirve de mucho, puede servir en algo, pero de mucho no sirve en el caso de la oncocercosis. ¿Por qué? Porque los insectos pican de día, ¿verdad? Entonces no es posible estar todo el día con un mosquitero. La gente va al río, lava, se baña, juegan. Entonces en ese momento es donde los simúlidos pican a las personas. Por lo tanto, el uso de mosquiteros no va a tener un impacto importante sobre la oncocercosis, ¿sí? Pero sí sobre las otras que se transmiten por mosquitos. Otra cuestión importante es que los insectos que transmiten las filariasis tienen una fase acuática. Quiere decir que antes de convertirse en adultos, en mosquitos adultos o moscas adultas, tienen una fase que pasan por el agua. Y estas aguas son llamados criaderos, ¿no? Si están muy cerca de las viviendas, hay un mayor riesgo de transmisión. Por lo tanto, una forma de evitar la transmisión, una medida de control, es eliminar los criaderos que están cerca de las viviendas.
¿sí? Y esto puede servir para los mosquitos, principalmente para culex, para anófeles, para aedes, que tienen sus criaderos cerca a las viviendas. Entonces, en el caso de culex, son curichis, acúmulos de aguas que están estancadas. En el caso de anófeles, son los rebalses de los riachuelos, de las vertientes, ¿no?, que se han acumulado. Son aguas más limpias, pero en general, si nosotros drenamos estas aguas o desviamos o rellenamos estos criaderos, podemos evitar que hayan mosquitos, ¿sí? Pero en el caso de los simúlidos no están en este tipo de criaderos principalmente. Sus criaderos están principalmente a las orillas del río. Por lo tanto, el problema ocurre justamente por la exposición, cuando la gente va a tomar su baño, a lavar su ropa, lleva a los niños, van toda la familia y ahí es donde se exponen, ¿no? Entonces, más difícil. Por eso es que para la oncocercosis la mejor alternativa seguirá siendo la desparasitación masiva. Hablamos de finalmente, Manzonella sardi es la única especie que hay en Bolivia, ¿no? No es una enfermedad de importancia en salud pública, o sea, no es de gran importancia en salud pública porque provoca cuadros muy benignos. Hay algún cuadro reportado de muerte por filariasis, pero porque hay comorbilidades, hay otras enfermedades que pueden estar afectando y probablemente algo ha ocurrido y le puede provocar la muerte, pero en general es muy benigna, no es un parásito que vive en las serosas, subcutáneas a este nivel, ¿sí? Está la hembra y el macho, y ahí liberan sus microfilarias, no tienen vaina sus microfilarias, se van a la sangre y los insectos se infectan cuando comen, ¿no? Los polvorines principalmente son sus vectores, se infectan cuando comen y desarrollan su ciclo en el insecto, inoculan a las larvas filariformes metacíclicas y estas desarrollan a su larva 3, 4, 4, 5 y finalmente al adulto, y pues mayor manifestación clínica no hay, mayor problema no hay. La nombramos, ¿por qué? Porque es la especie que está en Bolivia, ¿sí? Y está principalmente en la parte del sur, ahí está en Tarija, ¿sí? En Santa Cruz también se ha encontrado. Otra especie de nemátodo hemotisular, ojo, no es filaria, las que hemos visto hasta ahora son filarias, esta no es filaria, es Dracunculus medinensis. Dracunculus medinensis es una enfermedad la dracunculosis es una enfermedad que se está eliminando en general en el mundo, pero también es provocada por un nemátodo. Esta larva del nemátodo habita más o menos en las serosas abdominales, ¿sí? La hembra y el macho copulan ahí, ¿sí? La hembra puede medir hasta 1 metro, es grande, ¿sí? El macho es pequeño, ¿sí? Una vez que la hembra ha copulado, debe eliminar a sus larvas. No hablamos de microfilarias, porque hemos dicho, esta no es una filaria, no es una filaria. Fíjense que su ciclo es muy distinto. Entonces, debe eliminar a sus larvas, pero para liberar a sus larvas, ella debe tener contacto con el agua. Entonces, ¿qué es lo que hace? Desde estas serosas migra por el tejido subcutáneo hasta los miembros inferiores, donde la hembra genera una lesión de adentro hacia afuera. Esta lesión sí va a hacer o va a favorecer a que la hembra exponga la parte terminal, la parte caudal de su cuerpo, por donde va a poder liberar a sus larvas. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Cuando el hospedador, el hombre, entre al río, entre en contacto con el agua y el agua va a estimular a que la hembra libera sus larvas, ¿sí? Estas larvas van a salir al agua, van a estar en el agua y van a ser consumidas por un otro animal invertebrado, ¿sí? Que se llaman copépodos, ¿no? Estos copépodos se infectan con la larva 1 y dentro del copépodo, ¿sí? Se va a desarrollar la larva 2, la larva 3 metacíclica, que va a ser la forma infectante. También, ojo, tampoco se multiplica el parásito aquí. Pero ojo, este copépodo no tiene capacidad de transmitir como lo que ocurría con las filarias. En el caso de las filarias, las personas se infectaban porque los insectos pican sobre el vector, inoculan
¿no? Su saliva al momento de alimentarse. En cambio, estos copépodos no hacen eso, no son hematófagos. Lo que pasa es que las personas van a ingerir agua contaminada con estos copépodos y el copépodo conteniendo a la larva metacíclica va a ingresar al organismo de esta manera, ¿sí? Estos insectos entonces van a llegar al estómago. De un momentito, por favor, no quiero avanzar mi presentación. Bien, entonces, a ver si, no estaba moviendo mi mouse, ahora sí. Sí, entonces estos copépodos, que su nombre genérico, su nombre, el género es Cyclops, ¿sí? Estos copépodos o cíclops ingresan con el agua, ¿sí? Conteniendo a la larva metacíclica obviamente se digiere el artrópodo dentro, se libera y esta larva invadiendo va a llegar hasta las cerosas, ¿sí? Donde se van a desarrollar la hembra y el macho, ¿no? El macho de 15 centímetros aproximadamente y la hembra de 1 metro aproximadamente, ¿sí? Y copulan y hemos dicho que la hembra tiene que migrar nuevamente hasta los miembros inferiores para poder exponer su parte caudal y liberar a sus larvas, ¿sí? No tiene mayor problema. Sí, fíjense, el mayor problema es el signo más importante es esta úlcera provocada por la hembra que lo hace para lograr liberar a sus larvas, ¿sí? Entonces se puede sobreinfectar porque escuece, no tiene mayor acción patógena que una acción inmunoalergénica, ¿sí? Escuece un poco, la gente se rasca y puede provocar que se sobreinfecte, pero la gente conoce esto y por lo tanto sabe que lo único que tiene que hacer es jalar hasta que ofrezca resistencia y luego jalar hasta que termina de salir. No hay en América, está circunscrita al viejo mundo y fíjense lo que hace la gente es enrollarla en un palito, la va jalando hasta que termina de salir la hembra. No es muy dañina, pero el problema es que los cíclops o los copépodos pues, se miran a simple vista. Entonces, por eso es que la forma de controlar fácilmente sería el hecho de que a pesar de que el agua que consume la gente no sea hervida, no sea potable, esta agua del río, a pesar de todo eso, simplemente siendo filtrada, ¿no? Con una tela, con una gasa, con un paño, con algo que pueda retener a los copépodos, se puede ingerir y se puede evitar la infección. ¿Sí? Entonces, dos cosas importantes. Bueno, aquí una cosa es la importante aquí, educar a la gente y educar principalmente en filtrar su agua que va a consumir para evitar la ingesta de copépodos que son grandes. Miden unos pocos milímetros, pero ojo, no son microscópicos, ¿no? Entonces se pueden retener en una tela y la otra es que si la gente tiene este tipo de lesiones en la piel, no debería entrar al agua, ¿no? Porque al no meterse al agua, la hembra no puede liberar sus larvas, ¿sí? Bien, muchachos, entonces hemos tratado de ver, son varios parásitos, pero hemos tratado de ver las cosas más importantes. Importante de esto, decirles que no tenemos práctica de filarias porque hemos reducido algunas prácticas por el ajuste del cronograma, pero como varios otros temas, se lo va a evaluar en la parte teórica, ¿sí? Se lo va a evaluar en la parte teórica. De hecho, ustedes tienen el tema escrito por el doctor Eddie Martínez en su texto, ¿no? Y bueno, o sea, ahí están todas las bases, pero no tienen que entrar en profundidad mayor porque obviamente lo vemos por su importancia mundial más que por su importancia en salud pública local, ¿sí? Todas las preguntas que quieran hacerlas ahora, el que quiere prender su micrófono o el que quiere poner en el chat, por favor pregunten ahora. Son muchas cosas que hemos dicho, probablemente ha quedado algunas cosas que no estén muy claras, que las podemos aclarar ahora mismo. Dice, a ver, hay una. Una buena pregunta. Dice, ¿por qué se denomina larva filariforme metacíclica? ¿Sí? El prefijo meta quiere decir fin de, ¿sí? Entonces, la larva metacíclica ha terminado su desarrollo en el vector,
¿sí? Ha terminado su desarrollo en el vector. Si ustedes están viendo todavía mi presentación, sí, aquí está, ¿no? Ha pasado por perdón, de la microfilaria, que es su forma infectante, por larva rhabditoide 1, larva rhabditoide 2, larva 3, que se hace filariforme, ojo, cambia su forma, ¿no? Del esófago, de su estructura, todo, pero se hace filariforme, va a entrar al hospedador definitivo y se llama metacíclica porque termina su desarrollo en el vector, en el artrópodo, en el insecto. Por eso se llama metacíclica, ¿no? En los artrópodos, la metaciclogénesis es el ciclo que ocurre dentro de los artrópodos, dentro de los vectores. Entonces se llama metacíclica. Dice, ¿el copépodo es un hospedador intermediario o es un vector biológico? Es un hospedador intermediario, definitivamente, no tenemos duda de aquello, porque alberga las formas larvarias, y lo denominamos vector biológico, aunque no transmita como tal. ¿Sí? Podemos no es pasivo, no es activo, él no transmite como tal. Sí, pero sí alberga las formas infectantes. Ojo, porque la larva metacíclica es la forma infectante. Por eso es que cuando la gente ingiere el agua con estos, ya se infecta. Entonces es su vector. Pero no transmite activamente, ¿sí? Otra cosa importante es que las filarias, tanto las filarias como Dracunculus medinensis, son parásitos permanentes, ¿no? Todo su ciclo lo desarrollan dentro de los hospedadores. No tienen formas de vida libre, incluido Dracunculus medinensis, porque el Dracunculus medinensis no, a pesar de que está en el agua, la larva 1 no desarrolla en el agua, desarrolla en el vector, ¿sí? ¿Algo más? Son muy pocos los casos de dracunculosis actualmente, ¿no? Por eso es que ya en un tiempo dejará de tener importancia. Bien, muchachos, no hay más preguntas. Entonces, simplemente decirles que el día sábado tienen el examen de ancilostómidos, ¿no? El día domingo tienen el primer parcial teórico. Por favor, a todos las recomendaciones siempre verifiquen tener todo, ¿no? Tengan megas, tengan luz, tengan batería, tengan todas las previsiones posibles para dar el examen parcial. Y la otra recomendación es, por favor, vean la plataforma o sea, día antes vean que puedan entrar a la plataforma, ¿no? Y si tienen problemas, directamente se comunican, vamos a pasar un comunicado, les vamos a dejar un teléfono donde se pueden comunicar para que les respondan rápidamente. Incluso si han entrado al examen y no quieren entrar al examen y no pueden entrar a la plataforma, estoy hablando de la plataforma, rápidamente se pueden comunicar y se puede solucionar ese problema en menos de 5 minutos. Sí, así que por favor tomen en cuenta todas estas recomendaciones y la recomendación y bueno, las personas que no logren ver el examen o no logren visualizar el cuestionario, a pesar de que han entrado a la plataforma, es porque están inhabilitados, ¿no? O sea, para este examen ya no van a poder entrar las personas que tienen más de 2 faltas en exámenes, más de 2 trabajos no presentados o más de 2 inasistencias a las clases virtuales semanales. Eso como recomendación. Sus docentes, imagino que ya les han hecho conocer quiénes son los inhabilitados. Y también las personas que no han dado el parcial práctico tampoco van a poder entrar al parcial teórico. ¿No? Esas son las normas para habilitarse a los parciales. Bien, entonces, habiendo terminado y habiendo dado esas recomendaciones, nos vemos la siguiente semana con mis alumnos y hasta una siguiente oportunidad con los demás.